Dios les bendiga. Este es el tercer estudio bíblico sobre Génesis. El tema que veremos el día de hoy se titula El día de reposo. Estaremos viendo Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3 y algunos otros textos de las Escrituras. El día de reposo o sábado ha sido un tema de discusión por la iglesia a lo largo de la historia y aún hoy crea bastante polémica. Hay muchos que alegan que es un mandamiento que todos debemos obedecer a tal punto que enseñan que se debe guardar el séptimo día de la semana. Otros, por el contrario, dicen que es un mandamiento que solo era para los judíos o que el domingo, el primer día de la semana, ha venido a sustituirlo. Pero, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? ¿Cuál es el significado y propósito de este día para la vida cristiana? Para encontrar respuesta a estas preguntas, necesitamos explorar las Escrituras partiendo del libro del Génesis hacia el Nuevo Testamento. El día de reposo como creación. Dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El libro de Génesis, como ya lo hemos visto, nos narra la creación de los cielos y la tierra, de todo ser viviente y del hombre en el transcurso de 6 días. Aclarando que fue en el séptimo día que Dios descansó de toda su obra, dándonos así una semana de 7 días, la cual es utilizada hasta nuestros días. En el texto original, las palabras hebreas Yom Shivihi se traduce como séptimo día, enfatizando que fue una semana de 7 días en el que Dios completó toda su obra y reposó, es decir, Shabbat de toda su obra en él. Cuando el texto sagrado nos habla de que Dios reposó de toda su obra, no lo dice en el sentido de que se agotó o se cansó, ya que como dice Isaías, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, sino más bien de que cesó de toda su obra, ya que la palabra Shabbat tiene su significado en acabar o hacer cesar, consumar o finalizar. Y es una figura del lenguaje que Dios utiliza para transmitirnos esta idea. Muchos estudiosos de la Biblia han hecho especial enfoque en el hecho que en referencia al séptimo día en el texto bíblico no se menciona la tarde como lo hacen el resto de los días al decir fue la tarde y la mañana, lo que les indica un día que llegaría a su fin, el cual fue santificado, es decir, separado, apartado o consagrado para Dios. San Agustín de Hipona dijo: el séptimo día no tiene tarde ni ocaso, porque lo santificaste para que permanezca eternamente. En este sentido, muchos desprenden el verdadero significado del séptimo día de la creación. Cuando Dios consumó su obra, vio que era buena en extremo y bendijo el séptimo día, haciendo que tanto el hombre como toda la creación entraran en su descanso, es decir, en Shabbat, el cual permaneció al menos hasta el día en que el hombre pecó en contra de Dios y la tierra fue maldita por su causa. Ahora bien, esto no significa que el séptimo día no haya llegado a su fin y no se haya dado lugar al octavo día, sino más bien debemos entenderlo como un periodo donde el hombre gozaba de un verdadero reposo de las obras de la carne, de toda enfermedad y dolor que el pecado trae como consecuencia, tal como lo dijo Dios. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el tiempo, el Shabbat pasó a ser el nombre con el cual se conoce el séptimo día de la semana, el cual corresponde al sábado en los países de habla hispana. Y este es el concepto cuya raíz etimológica significa cesación o reposo. Introduce en la humanidad el concepto de tener al menos un día a la semana en el cual el hombre debe descansar de todas sus obras. El día de reposo como ley. La palabra de Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En estos versículos encontramos el cuarto de 10 mandamientos que establecen por primera vez el concepto de guardar el sábado como una ordenanza para el pueblo de Israel. El mandamiento comienza diciendo a Israel que recuerden siempre este día para santificarlo. La palabra que se usa para santificarlo es Kadash, la cual significa apartar o separar, y en ese sentido Israel debía apartar el día sábado para Dios. La ordenanza es clara al establecer que tanto los israelitas como sus siervos y siervas y los extranjeros que habitasen en sus tierras no debían realizar ninguna obra o trabajo. Una de las razones de esto se describe al considerar el hecho de que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Pero la razón de más peso es porque Dios bendijo ese día para sí mismo. En el Pentateuco, Génesis introduce el concepto del día de reposo, pero son los otros 4 libros los que presentan su legislación, mostrando así la importancia que tenía este día para Dios a tal punto que todo habitante de Israel debía guardarlo y su desobediencia se castigaba con la muerte. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Aunque la violación del día de reposo era penada con la muerte, el pueblo de Israel falló. Ingratamente olvidó santificar el día de reposo, cuyo propósito era recordar a su Creador, ya que descansó de todas sus obras en él. También en este día debían recordar que Jehová su Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y ahora podían dedicarle un día a la semana, a tal punto que no solo los israelitas tenían que guardarlo, sino también sus siervos. El pueblo de Dios como nación falló al no guardar el pacto de Dios, incluyendo el día de reposo. Por tal motivo, Dios trajo la ruina primeramente sobre el reino de Israel y posteriormente sobre el reino de Judá. El pecado de Israel creció tanto que sus festividades, incluyendo el sábado, perdieron su verdadero significado y se convirtieron en simples tradiciones que hombres pecadores practicaban. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Los profetas del Antiguo Testamento recriminaron a los israelitas por su conducta pecaminosa que incluía la explotación de los pobres, las injusticias, los matrimonios mixtos, el homicidio, la violación del sábado, entre otros. Por tal motivo, les exhortaba a abandonar su pecado y a caminar rectamente guardando el sábado como el Señor demandaba. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Lamentablemente, Israel y Judá continuaron pecando en contra de Dios, y ambas ciudades cayeron y fueron exiliadas. El día de reposo como gracia. Durante los tiempos de Jesús, los judíos acostumbraban guardar el sábado de una manera muy estricta. Sin embargo, esta observancia se había alejado de su verdadero significado. En el Mishnah, que significa enseñanza o repetición, los rabinos judíos habían establecido al menos 39 reglamentos que regulaban por tradición el día de reposo. Por ejemplo, se prohibía que se llevaran zapatos clavados, porque el clavo era una carga. Que un solo hombre cargara pan, se permitía que lo cargaran entre 2 hombres. Que se usara muleta, que la mujer cargara bolsa, que llevara aguja en su ropa. Y aún se discutía si era lícito llevar una pierna de madera o dientes postizos. Otra de las cosas que no se permitía hacer en el día sábado era sanar a los enfermos, ya que se consideraba un trabajo a tal punto que si alguien sufría una lesión grave, solo le podían asistir poniéndole paños y no se le permitía aplicar ungüentos u otros medicamentos. Lo único que se podía hacer era evitar que el paciente muriera para que aguantara hasta el día siguiente. Una de las cosas que los judíos recriminaban a Jesús fue el hecho de que quebrantaba estas ordenanzas de hombres, pero les enseñaba que el mayor énfasis de esta ley estaba en la compasión y justicia que encargara a los hombres con pesadas cargas. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es importante comprender que cuando en el judaísmo se hablaba de la ley, se estaba refiriendo a 613 mandamientos que se dividían en la ley ceremonial, que incluía fiestas, formas de realizar los sacrificios, vestuario de los sacerdotes, etc. También en la ley civil, que regulaba la vida en sociedad, y en la ley moral o los 10 mandamientos, que regulaba la conducta personal. Si uno lee el Nuevo Testamento, se dará cuenta que aunque estas leyes fueron cumplidas por el Señor Jesucristo, la ley moral aún sigue vigente como estándar para la vida cristiana. Tal y como lo menciona el apóstol Pablo a decir que el cumplimiento de estos mandamientos se centra en un mandamiento del Señor, que es el amor. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, la observancia del día de reposo, como otras leyes de origen ceremonial, se vieron como no necesarias de seguir practicándose, ya que éstas tuvieron su cumplimiento exclusivo y eficaz en la persona y en la obra de Cristo, y no en la vida de los cristianos mismos. Por tanto, entendemos que la iglesia cristiana ya no está obligada a guardar el día de reposo, ya que era un mandamiento asociado con la ley ceremonial, la cual se cumple perfectamente en la persona y en la obra de Cristo, quien se proclamó a sí mismo el Señor del día de reposo. Habiendo entendido esto, la iglesia primitiva eventualmente dejó de congregarse en el día sábado en el templo para hacerlo en el primer día de la semana, que es domingo, en sus propios hogares. En ese día celebraban la Santa Cena, se glorificaba a Jesús como el Dios creador, sustentador, salvador,
y Señor soberano por sobre todo lo creado. Ahora bien, es importante entender que los cristianos comenzaron a congregarse el día domingo por ser una costumbre congruente con su fe cristiana, por ser el domingo el día en que resucitó el Señor Jesús. No lo hicieron motivados por cumplir alguna ordenanza o tradición de la ley ceremonial que regía al sábado para aplicarlo ahora al día domingo. Lamentablemente, algunos cristianos cometen el error de congregarse los días domingos motivados por algunas ideas teológicas o costumbres que se aplicaban al día sábado bajo la ley y no bajo la gracia. Pero los cristianos no guardamos el sábado, el domingo o cualquier otro día de la semana motivados por leyes y tradiciones de la ley. Nuestra motivación se encuentra en la gracia de Dios manifestada al mundo por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Es el amor de Dios y el amor a Dios mismo lo que nos mueve a congregarnos uno o más días a la semana. Bajo la gracia de Dios hemos entendido que no se trata de celebrar un día de la semana en particular, sino se trata de celebrar a la persona y a la obra de Cristo Jesús, en donde encontramos el descanso de nuestras almas. Es la persona y la obra de Cristo la que nos convoca a ir a Él en cualquier día de la semana, a cualquier hora y en cualquier lugar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuestro verdadero reposo se encuentra en Cristo, quien nos ha hecho descansar de todas nuestras obras y de la carga del pecado desde la caída de Adán, a la cual no podemos acceder por otro medio sino solamente a través de Cristo. Así lo declara el autor de la carta a los Hebreos: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como podemos ver en las Escrituras, ni Moisés ni Josué lograron darle el reposo de todas sus obras al pueblo de Dios. Ese reposo era tipo y sombra del verdadero que había de venir por medio de Cristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. No es la sombra, sino Cristo mismo, el cual a través de la fe en Él puede hacernos entrar en el verdadero reposo, el cual no es un día, sino una nueva realidad en nuestra relación con Dios, lo cual se llama vida eterna. En conclusión, el día de reposo es un concepto tan antiguo que se remonta al último día de la primera semana de la creación del universo y sin embargo nos traslada al reposo verdadero y eterno y definitivo que encontramos en Cristo. El día de reposo es una verdadera bendición de Dios para nuestros cuerpos como para nuestras almas. Porque así como nuestro cuerpo físico se agota y necesita descanso un día a la semana, así también nuestra alma necesita de un reposo espiritual que solo por medio de la fe en la persona y en la obra salvadora de Cristo puede dar salvación y vida eterna a nuestras vidas. Gracias a Dios que Él nos ha provisto para ambas necesidades. Descansemos en Cristo y solo en Él. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.